Muy buenas tardes. ¿Cómo están? El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, cada vida que está por aquí conectada. Qué bendición verlos a ustedes por acá en este día tan especial. Siempre mandamos un saludo también grande, un abrazo muy fuerte a las personas que se conectan después, o mejor, que ven después, posteriormente, el mensaje a través de YouTube. También para ustedes un abrazo grandísimo, muchas bendiciones. Y bueno, vamos a iniciar y al final, por favor, no se desconecte porque pues vamos a dar un anuncio especial también, pues para que usted esté conectado. ¿Listo? Pero entonces vamos a iniciar, vamos a continuar con el tema que nosotros hemos venido hablando ya en estos sábados. ¿Listo? Tiene como título la enseñanza, el tema que estamos tratando, serás examinado y ya vamos por la parte número 4. Entonces, no voy a de pronto a retomar las mismas cosas que hemos hablado en estas semanas, pero sí es bueno de pronto para entrar un poquitico en contexto, entender lo siguiente, que en la medida en la que nosotros somos examinados, el Señor se regocija y nosotros saldremos en victoria cuando hacemos lo correcto delante de Él. Y nosotros hemos visto que lo correcto delante de Él y lo correcto de manera bíblica, ¿qué es? Usted se acuerda que nosotros hablamos que lo correcto, y hablamos con evidencia bíblica incluso, que lo correcto tenía que ver con guardar sus mandamientos, y nosotros hacíamos un énfasis muy especial porque poníamos nosotros en ese entonces el ejemplo de Caín, que vimos nosotros en aquel entonces en Génesis capítulo 4, versículo 7, que no vamos a leer ahorita, pero entonces entendíamos como si nosotros hacíamos lo correcto, entonces podíamos dominar ese pecado y podíamos dominar ese animal salvaje que estaba allí detrás de la puerta listo para acechar. Entonces, en este trasegar por nuestra vida, de lo que se trata es de eso, que nosotros podamos hacer la voluntad del eterno Dios y hacer lo correcto. Entonces, hace 8 días nosotros estábamos hablando del capítulo 15 del primer libro de Samuel y estábamos hablando los eventos, las cosas que habían acontecido en lo referente a los amalecitas. Yo quiero, por favor, que usted me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 15. No vamos a leer todo el texto porque de lo que se trata es de poder avanzar y de poder terminar la enseñanza de serás examinado el día de hoy. ¿Listo? Entonces, el primer favor que yo siempre pido es el siguiente. Si usted de pronto, por alguna razón, no ha tenido la posibilidad de ver las enseñanzas anteriores, es bueno que usted las vea y las revise, pues para efectos de poder entender las enseñanzas siguientes. Es bueno porque de pronto a veces hay dudas, a veces se generan inquietudes y por lo general esas inquietudes ya se resolvieron en enseñanzas anteriores. ¿Listo? Entonces nosotros estábamos hablando acerca de los amalecitas o los amalequitas, que era un pueblo de verdad de personas absolutamente violentas, sin conciencia prácticamente, y entrar a mencionar cada una de las actividades que ellos hacían o la forma de pronto tan violenta en la que arremetían contra las otras naciones, pues finalmente nos quedaríamos cortos. Pero entonces estábamos hablando de este tema y vimos incluso el mandamiento del eterno Dios de exterminar a los amalecitas, ¿listo? Entonces nos dimos cuenta que el rey Saúl, que es la persona en cuestión, la persona de la que estamos hablando, al comienzo obedeció yendo en contra de Amalek y exterminándolo total, y exterminándolo no, porque eso fue lo que le faltó hacer, justamente fue, pero no cumplió a cabalidad el mandamiento. Entonces quedamos así. Lo demás yo le pido por favor que usted lo revise en el mensaje del sábado anterior. Con eso nosotros avanzamos, ¿listo? Pero yo quiero por favor que iniciemos no desde el versículo 1 porque pues tendríamos de pronto que reiterar gran parte del mensaje y de lo que se trata es de avanzar. Yo quiero que leamos a partir del versículo 16, ¿le parece a usted? Fíjese que pues vamos a leer no desde el 1, nos ahorramos, digamos, ahorramos entre comillas 15 versículos, pero entonces vamos al versículo 16. Reitero porque los otros los vimos hace 8 días. Entonces dijo Samuel a Saúl, ante la obediencia, porque recuerde usted que Samuel había escuchado el balido bueno, y el ruido de los animales. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él respondió, di.
Fíjese algo, vamos a ir versículo por versículo, yo siempre le pido ese favor, aunque en este no nos vamos a detener mucho, pero dése cuenta que esto es lo que realmente hace un profeta. Hoy vamos a meternos un poquito en esto y yo quiero llevar el mensaje con mucha delicadeza también para que nosotros podamos entender con mucha prudencia y que el Señor nos ayude. Mire lo que hace el profeta, esta es la función. Y el versículo 17 comienza a hablar este profeta y dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Qué cosa tan extraña que le esté diciendo eso a Saúl, porque imagínese que no, el concepto que nosotros tenemos de Saúl era un tipo arrogante, orgulloso, pero mire lo que le está diciendo el profeta, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido puesto como las cabezas de las tribus de Israel, y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel. Ahora, la palabra que está allí como hecho, las palabras que están allí como hecho jefe de las tribus de Israel están correctas. Lo único es que jefe, cuando su merced mira en el diccionario Strong, la palabra jefe es la palabra Rosh y la palabra Rosh es cabeza. ¿Listo? Entonces, fíjese, por eso de allí la traducción, que el Señor le ha puesto como las cabezas de las tribus de Israel. Es decir, de las 12 tribus de Israel, ¿quién era la cabeza? ¿Quién era, digamos, que el representante? ¿Quién era el de la autoridad, el que los representaba y el que los gobernaba? ¿Quién era? El rey Saúl, porque así lo decidieron ellos. Ahora, ¿cómo es esto que Samuel, el profeta Samuel, le dice al rey Saúl, aunque tú te creías pequeño en tus propios ojos? Vamos a revisar a qué hacía referencia, ¿le parece? Por favor, sin perder de vista el primer libro de Samuel 15, vámonos unos capítulos atrás, al primer libro de Samuel, capítulo 10. Vámonos al capítulo 10, versículo 17, yo creo que vamos desde el versículo 17, ¿listo? ¿Usted se acuerda cómo fue que ungieron al rey Saúl? ¿Cómo fue que lo ungieron? ¿Usted se acuerda que al papá de Saúl se le habían perdido unas asnas? ¿Se acuerda? Le hace la historia que es bastante interesante y en eso de que se le pierden las asnas se encuentra con el profeta Samuel y el profeta Samuel le da la palabra que él va a ser ungido por rey de Israel. Al final regresa Saúl y le dice al papá, ay, encontramos las asnas y qué es de su vida, y finalmente Saúl nunca le dice la palabra profética, pero aquí viene como ese reconocimiento ante el pueblo, ¿listo? Versículo 7. Después Samuel convocó al pueblo delante de Yahweh en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel. Y comienza siempre, usted no se ha dado cuenta que siempre que van a decir algo importante, comienza el recuento el de eterno Dios de cuando sacó Israel de Egipto. Pues acá está, mire, yo saqué a Israel de Egipto. Es decir, nunca se olviden de dónde lo saqué. Y es el mismo llamado para nosotros. Nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el eterno Dios. Nunca. Él nos sacó de Egipto, ¿listo? Dice, y los libré de la mano de los egipcios, que nunca nos olvidemos de la mano, que el Señor nos ha librado de la mano de nuestros enemigos. Nunca nos olvidemos de eso. Y dice también la palabra, y de mano de todos los reinos que los afligieron. ¿Y cuál es la enseñanza? Nunca nos olvidemos cómo el Señor nos ha librado a nosotros de la aflicción. Nunca lo hagamos, ¿ok? El versículo 19 dice, porque es que entre otras cosas eso es gratitud hacia el eterno Dios. El versículo 19 dice, pero ustedes han desechado hoy a su Dios. ¿Por qué razón el profeta Samuel le decía al pueblo, ustedes desecharon a Yahweh su Dios? ¿Por qué razón? Aquí creo que nos lo dice, aquí lo dice el versículo siguiente. Ustedes han desechado hoy a su Dios que los guarda y reitera, mire la reiteración que hace, que los guarda de todas sus aflicciones y angustias. Y dijeron no, sino pon rey sobre nosotros. Eso es muy tenaz, porque Israel se olvidó de todo lo que había hecho el eterno Dios y dijeron no, nosotros no queremos ese rey, nosotros queremos rey como las naciones paganas. Fíjese cómo desecharon al eterno Dios. Ahora pues, preséntense delante de Yahweh por sus tribus y por sus millares.
Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, mire cómo comienza la selección. Fue tomada la tribu de Benjamín. Resulta que la tribu de Benjamín era de las tribus más pequeñitas que habían, eran las tribus más pequeñas, no quiero decir insignificantes, pero sí quiero decir de las más pequeñas, tal vez de las menos preponderantes, ¿listo? Versículo 21. E hizo llegar de la tribu de Benjamín por sus familias. Mire cómo comienza la selección, por sus familias. Y de esas familias fue tomada la familia de Matri y comienza la depuración. El Señor siempre hace eso, comienza de a poquitos, de a poquitos. Y de ellos y de ella, de la familia de Matri, fue tomado Saúl, hijo de Cis. ¿Y sabe qué pasó? Y lo buscaron, pero no fue hallado. Y aquí comienza la buscadera tan impresionante, y búsquelo por un lado y búsquelo por otro lado y búsquelo, y todo el mundo, pero ¿qué se hizo Saúl? Y él, pero ¿qué, dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Y el versículo 22, mire lo que dice. Preguntaron pues otra vez a Yahweh si aún no había llegado aquel varón. Hola, ¿y el Saúl qué le pasó? Y respondió Yahweh, he aquí que él está escondido entre el bagaje. El tipo está escondido. Se había escondido Saúl. Y ahí no termina todo. Terminemos de leer. Estaba escondido. ¿Usted cómo cree que se sentía Saúl en ese momento? Le iban a ungir por rey de Israel, pero estaba escondido. Estaba escondido. ¿Usted no le pasa eso? ¿No le pasa eso? Entonces, mire lo que dice, corrieron, les tocó y lo trajeron de allí, como que lo trajeron a las malas, salga de allí. Y mire lo que pasa, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, era el más alto de todo el pueblo. Es decir, Saúl era, o sea, Saúl era todo lo que desea como autoridad el corazón del ser humano. Saúl era todo, representa todo lo que desea como autoridad el corazón vanidoso del ser humano, el corazón vanidoso del ser humano. Y esto es un llamado para nosotros, amada congregación, porque así como el eterno Dios no se fija en la apariencia, ni en la estatura, ni en nada de esas cosas, el eterno Dios se fija en el corazón nuestro, en el corazón del hombre. Y nosotros tampoco nos debemos fijar en la apariencia de las personas, en la apariencia ministerial. Nosotros tenemos que mirar más allá y tratar de mirar también como el eterno Dios mira, mirar el corazón. Por favor, este era el rey perfecto para Israel. Físicamente el tipo era buen mozo, era churro, era lo que toda mujer soltera desearía. Claro, mire, volvamos a leer el texto, el 23. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. El tipo era, bueno, sigamos más bien leyendo, versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, acá está, mire, o sea, imagínese usted la escena, imagínese la escena. ¿Han visto al que ha elegido Yahweh, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¿Y quiere que le diga algo? Ese viva el rey y esa honra que le estaban dando a Saúl era la honra que le tenían que haber estado dando al eterno Dios. Y lo que ellos deberían haber estado gritando era viva el Dios de Israel, que es nuestro Dios. Ellos debían haber estado gritando viva el eterno Dios, el Dios de Israel que nos sacó de Egipto, que nos libró de nuestra aflicción y que nos ha hecho salir vencedores de todos nuestros enemigos. Eso era lo que debía haber estado gritando Israel, y no gritando en honor y en pos de un hombre, que usted ya sabe cómo salió al final. Tremendo, tremendo. Ahora, me llama la atención lo que dice el versículo 24. Mire la forma en la que lo dice. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿han visto al que ha elegido Yahweh, que no es semejante a él en todo el pueblo? ¿Qué era lo que estaba pasando? El Señor como que dice, ¿quieren rey? Pues ténganlo, ahí lo tienen. ¿Quieren un rey conforme a su corazón? Pues mírenlo, ahí lo tienen.
Ahí lo tienen. Por eso es muy, muy, muy complicado y es muy peligroso que nosotros desechemos la voluntad de Dios para hacer nuestra propia voluntad, porque va a llegar un momento en donde realmente las cosas se nos den y ahí sí, ¿quién nos podrá librar? Solamente la misericordia del eterno Dios. Amén. Esto me parece a mí muy triste, porque ellos eligieron dar la honra al hombre antes que a Yahweh, el Dios eterno. Por favor, nunca le dé la gloria al hombre. Independientemente de la posición, del trabajo, del lugar en el que usted esté, siempre la gloria es para quién. No para el político, y el otro año eso sí que va a haber, yo me imagino. Pero la gloria siempre tiene que ser para quién. Para el eterno Dios, para el eterno Dios. Ahora, mire lo que leímos al comienzo. ¿Por qué razón Saúl se escondió? ¿Por qué razón? Aquí podríamos especular mil y unas razones porque realmente la Biblia no lo enseña con claridad, pero aquí uno por las características del rey Saúl uno pudiera inferir muchas cosas. Probablemente se sentía indigno, no lo sabemos. Probablemente tenía unas inseguridades muy grandes, probablemente sí. Sin embargo, lo ungen con un propósito para ser rey de Israel y para que obedeciera los mandamientos del eterno Dios. Es más, la palabra enseña que todos los reyes de Israel, de Judá, debían guardar una copia de la ley, de la Torá y de los mandamientos y la tenían que ir meditando para no quebrantarla. Entonces, fíjese lo siguiente, tal vez entonces se creía insignificante, tal vez habían inseguridades en el corazón de Saúl, por eso en el versículo 17 dice, de Samuel 15 dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿sí ven? Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no ha sido puesto como las cabezas de las tribus de Israel, así se haya escondido allá en el bagaje. Y Yahweh te ha ungido por rey de Israel. Y reitero, mire el Señor de donde sacó a Saúl, pero a Saúl se le olvidó. Por favor, no nos olvidemos que el Señor nos saca, nos limpia, nos perdona con el propósito que nosotros le obedezcamos, que hagamos lo correcto. ¿Recuerdan? Porque de eso se trata. Tal vez el tema no hubiese sido serás examinado, sino harás lo correcto o qué es hacer lo correcto, algo así. Pero de eso se trata, de que nosotros hagamos lo correcto. Ahora, solo el eterno Dios conoce nuestro corazón. Por eso es que nosotros debemos ser examinados para saber qué tenemos, qué necesitamos cambiar. Ahora, de Saúl nosotros aprendemos algo y es que no tengamos esa falsa humildad y esa falsa modestia, ¿no? De creernos más pequeños, pero mire que eso es una falsa humildad. En Saúl era una falsa humildad y era una falsa modestia porque el tipo se metió una ensoberbecía impresionante, pero que tampoco tengamos, como dice el apóstol Pablo, un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener. Fíjese que nosotros siempre andamos en los dos extremos, o el de la extrema humildad, yo no merezco, pero le dan poder y hace hasta para vender como Saúl, o el creerse ya demasiado, pero eso de pronto lo vamos a ver más adelante. Amén. Seamos obedientes, de eso se trata nuestro trasegar en la tierra. ¿Listo? Versículo 18, avancemos con el versículo 18. De primer libro de Samuel, capítulo 15, ¿listo? Ya deje su merced lo que estábamos leyendo del capítulo 10. Versículo 18 dice, sigue reprendiéndolo el profeta, porque eso, y guárdalo en su corazón a partir de este momento, esto es lo que hacen los profetas, esto es lo que hace un profeta. Y Yahweh te envió, dice la Reina Valera, y Yahweh te envió en misión y dijo, ¿cierto? Resulta que la palabra que se tradujo como misión, y usted lo puede verificar, es la palabra derek, derek en hebreo. Y la palabra derek es la palabra camino, camino. Ahorita le voy a dar una evidencia bíblica de pronto para que su merced esté tranquilo y vea que no le estoy diciendo mentiras. Entonces, que el texto quedaría así. Y Yahweh te envió por un camino, por un camino. ¿Cuántos caminos hay? ¿Cuántos caminos hay? Un camino, un camino, un camino, ¿listo? Yeshua, nuestro Mesías, es el camino, ¿listo? Y su palabra bendita es el camino, es el testimonio por el cual yo llego al Mesías amado, ¿listo?
y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y consúmelos. Aquí la versión dice, hazles la guerra, pero la palabra que está allí es laham, que significa consúmelos. No dice hazles la guerra, dice consúmelos. Y recuerde por lo que nosotros enseñábamos hace tiempos que la palabra Amalek significa eso, pueblo que consume, pueblo que lame, como ese fuego que lame y no deja nada. Y consúmelos hasta que los acabes. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo el eterno Dios? Por este camino que yo te tracé, tú los vas a consumir. Y su camino es el Mesías, su camino es la palabra, porque la palabra y el Mesías son uno. Por eso el apóstol Juan dijo en el capítulo 1 que el verbo se hizo carne. Yo no puedo decir que una cosa es Jesús y la otra cosa es la Biblia, por favor. No caigamos en ese error tan grande, porque a veces uno escucha gente así, es que una cosa es Jesús, yo amo a Jesús, pero otra cosa es la Biblia. Eso es como el que dice que una cosa es Jesús y otra cosa es el Antiguo Testamento. O sea, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Ningún sentido. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que Saúl se buscó caminos alternos. Es como cuando nosotros queremos llegar a un sitio y acortamos camino, ¿no? Servidumbres de paso le llaman. Entonces nosotros, venga que por aquí más cerquita, si nos salgan 50 perros rabiosos, no importa, porque igual acá llegamos primero. Y no se trata de encontrar atajos. Para llegar a heredar la tierra prometida, yo no puedo buscarme atajos. Yo necesito seguir el camino que el eterno Dios me ha trazado. Pero la instrucción es esta, y consúmelos, y consúmelos. Solamente a través de ese camino que el eterno Dios me ha trazado, yo puedo consumir podemos consumir a los amalecitas, a nuestros enemigos. Pero si yo me busco un camino alterno, ellos me van a resultar consumiendo a mí. Y justamente ese es el problema, y fue lo que le pasó al rey Saúl. Ahora, yo le dije a su merced que le iba a mostrar evidencia bíblica de lo que tenía que ver con la palabra derek, que aquí en el texto de Samuel fue traducida como misión, pero realmente lo que significa es camino. ¿Listo? Voy a mostrarle en dónde más encontramos esta palabra y avanzamos. En Proverbios 21:2, Proverbios 21:2, dice lo siguiente: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahweh pesa los corazones. Y la palabra que está allí como camino es la misma palabra que se tradujo como misión, es la palabra derek. ¿Listo? Pero fíjese lo que dice: todo camino del hombre es recto. Es correcto. Nosotros nos imaginamos que hacemos las cosas bien, pero si yo lo hice bien, pero si yo hice lo correcto, pero en mi propia opinión. Pero el texto me dice, Yahweh es el que pesa los corazones, y lo correcto es que lo correcto es esto, amada iglesia. Esto es lo correcto. Su ley, sus mandamientos, interpretados al nivel del Mesías y de los apóstoles, con base en la interpretación que ellos hicieron y en las enseñanzas que ellos dieron. Amén. Amén. Entonces continuamos. Versículo 19. ¿Por qué pues sigue diciendo Samuel? Yo me encuentro con un profeta como Samuel y yo creo que soy la primera que sale a volar. Es que mire la confrontación tan directa que le está haciendo al rey. Voy a hacer un paréntesis. ¿Usted cree que hay algún profeta de estos tiempos que confronte así a algún candidato político o algún político? ¿Usted sí cree? Es que no está confrontando a nadie que no ostente de pronto un cargo público. Estamos hablando de alguien que está ostentando el mayor cargo público en Israel. Y mire cómo le habla el profeta. A partir del próximo año, usted se va a encontrar con muchas cosas. Usted se va a encontrar con muchos ministros que en lugar de confrontar el pecado en muchos de estos personajes, se van a coludir, se van a unir, se van a amalgamar, van a ser uno con ellos, porque así es la vida. Porque desafortunadamente así es el corazón del hombre. Pero ojo, nosotros tenemos que hacer lo correcto, y hacer lo correcto es ver lo que dice la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Versículo 19. ¿Por qué pues, acá dice la Reina Valera, no has oído la voz de Yahweh? Este oído es la palabra Shema, que significa oír inteligentemente, es decir, oír
para obedecer. Por lo general, esta palabra Shema se traduce como obedecido y ahorita más adelante le voy a dar otra evidencia bíblica en el mismo texto porque acá la encontramos literalmente Shema en el mismo texto como obedecer. Acá la encontramos como oído, pero mire lo que dice. ¿Por qué no has obedecido la voz de Yahweh? Sino que has vuelto con botín, haciendo lo malo ante los ojos de Yahweh. Haciendo lo malo, has vuelto con el botín, haciendo lo malo ante los ojos de Yahweh. Y Saúl respondió a Samuel, y aquí comienza la excusadera. Antes bien, he obedecido a la voz de Yahweh. Si obedeció o no obedeció, de acuerdo a lo que vimos hace 8 días. Y dice, fui por el camino, no a la misión, fui por el camino, Derek, que Yahweh me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalequitas. Fíjese cómo aquí comienza la obediencia de verdad que ciega totalmente a la gente. Usted no ha visto que una persona desobediente que dice, no, yo sí lo hice, está así totalmente cegada. Y uno dice, pero mire lo que hizo. No, pero yo no hice nada, pero muéstreme. Y usted, mire, usted puede hacerle muñequitos con plastilina, puede mostrarle la evidencia, puede hacerle el video y esa persona va a estar absolutamente ciega. ¿Sabe por qué razón? Porque la desobediencia lo ciega a uno, lo ciega. Y llega un punto en donde le endurece el corazón y va a decir, no importa, eso cualquier cosa es buena, porque los caminos del hombre son buenos en su propia opinión, pero Yahweh pesa los corazones. Nunca perdamos de vista eso. Versículo 21. Yo espero que estemos entendiendo en casa. Realmente no está complicado el mensaje, está digerible, ¿cierto? Vamos a seguir. Versículo 21. Ay, acá, ¿cómo me da mal genio este versículo? Mas el pueblo, ¿quién era la cabeza? Es como, mire, yo tengo una sobrina de 7 años, como si la niña, como si mi papá, que ya es un hombre mayor, hiciera algo y le echara la culpa a la niña de 7 años. O sea, es que eso no tiene absolutamente ningún sentido. Saúl era quien estaba representando al pueblo y mire lo que hace. Mas el pueblo tomó del botín y fue el pueblo, yo no fui, tomó del botín y las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahweh, tu Dios. Es decir, no, así no importó que hubiésemos desobedecido, pero lo que queríamos hacer era, comillas, ofrecer sacrificios a Yahweh, tu Dios, porque por lo general cuando uno desobedece saca a Dios por excusa. No lo hice por tu bien, no lo hicimos por nuestro bien y por agradar a Dios. Fíjese la irresponsabilidad y la inmadurez. Culpar siempre a otros, y eso desde Adán, tranquilos. Adán le dice al Eterno, no, la mujer que me diste, y bueno, ¿qué pasó? Y le dice a la mujer, ¿qué pasó? No, la serpiente, y en última la única que no le echó la culpa a nadie fue la serpiente. Si usted lee el texto, vea, hasta salió aventajada en eso. Siempre la culpa será de otros. Versículo 22. Miremos este versículo. Este versículo, yo sé o creo, considero que usted lo ha escuchado muchas veces y probablemente se lo sepa ya de memoria. Estaba recordando, el Señor me hace muchos años, tipo 2016 más o menos, me puso de presente este versículo. Yo no sé si algunos de ustedes que nos acompañaban en unos ayunos en las jornadas justamente de los sábados se acuerdan de este texto, y justo acabo de acordarme, no sé por qué razón, y de acá salió un mensaje que decía obediencia sin contemplaciones. Yo no sé si usted fue de acá, y obedecer al pie de la letra. Estábamos acordándonos con Paulita también en estos días. Fíjese que de allí salió todo, y ahora entiendo las razones por las cuales el Señor venía como allanando el camino para todos nosotros en este tiempo. Pero voy a leer el versículo. Y Samuel dijo, se complace Yahweh más en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Y la palabra que aparece allí como obedezca, ¿sabe cuál palabra es? Shema, la misma que hablábamos anteriormente en el sentido de prestar atención. Si ven, allí sí está la palabra Shema que se tradujo como obedezca. ¿Listo? Entonces, se complace Yahweh más en los holocaustos y víctimas
como en que Shema, como en que se obedezca las palabras de Yahweh. Ciertamente, Shema, el obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora lo entendemos más que en esa época, yo creo. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Obedecer qué? Pregunta, sin abrir el micrófono. ¿Obedecer qué? Sus mandamientos, su preciosa ley, sus mandamientos, su palabra, de Génesis a Apocalipsis. Es interesante esta palabra prestar atención. Cuando revisé en el diccionario Strong y pude cotejar para poder validar la información, eso estoy aprendiendo. La palabra prestar atención es una palabra hebrea que es kashav. Todavía se usa, kashav. Y kashav básicamente se usa en el sentido de par y oreja. ¿Sí? Yo no sé, y voy a poner un ejemplo muy diario y muy cotidiano. Yo no sé si ustedes tienen mascotas en su casa. Cuando se hace un ruido, si tiene un perrito, si tiene un gatico, ¿qué es lo primero que hacen los animalitos? Paran las orejas. ¡Pum! Paran las orejas. Mis gatos hacen eso, por lo menos. ¡Pum! Paran. Ahorita tengo un zoológico en casa, pero los gatos hacen eso, los perritos hacen eso. Cualquier medio ruido, inmediatamente ellos paran las orejas. Esta palabra, se me perdió, esta palabra kashav, básicamente es eso, pare oreja, esté atento. Es decir, cuando el eterno Dios está hablando, cuando se está enseñando su palabra, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? Pare oreja, kashav, pare oreja, esté atento, esté atento, esté atento. Amén. Versículo 23 en el cual nos vamos a centrar a partir de ahora. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Vamos a centrarnos en esto y vamos a entender esto. ¿Listo? ¿Le parece? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, que tiene que ver una cosa con la otra. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Y esto es muy tenaz. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Acuérdese años atrás, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Esto es lo que pasa cuando se ponen autoridades conforme al corazón del hombre para saciar los deseos y ¿cómo se llama eso? Los deseos y la vanidad del hombre. Y la vanidad del hombre. No, las cosas no se hacen para tener contenta a la gente. Las cosas no se hacen para satisfacer a la gente. Los ministros no se ponen para satisfacer a la grey, no. Los ministros y las autoridades se ponen porque el eterno Dios es el que los pone conforme a su corazón, no conforme al corazón del hombre. Ahí quedó el viva el rey, viva el rey. Entonces ahí es cuando uno dice que cuando Saúl se escondió no era porque fuera un hombre muy humilde. Probablemente tenía problemas de autoestima, entre otras cosas, pero no muchas veces las personas que tenemos o tienen o tenían problemas de autoestima son humildes. A veces son demasiado orgullosas. Por eso Dios pesa el corazón del hombre. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Ay, ahora sí entendió. Pues he quebrantado ¿qué? He quebrantado ¿qué? El mandamiento de Yahweh y tus palabras. Y acá viene, ¿por qué razón? ¿Por qué razón quebrantó según Saúl? Ahí lo dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, pero no era el rey, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado, dice Saúl. A esta partecita yo la llamé y le puse acá reciprocidad en el daño, reciprocidad en el daño. Fíjese, el pueblo exigía rey conforme a las naciones, a los gentiles, a los paganos, y les da un nombre como Saúl. Y como adularon tanto a Saúl le dio miedo contradecir al pueblo. Fíjese, y los dos se hicieron, los dos, tanto el pueblo como Saúl, se hicieron daño recíprocamente, lo cual es absolutamente terrible. Y eso cuando pasa realmente es algo absolutamente peligroso. ¿Listo? Vuelve conmigo para que yo adore a Yahweh. Aquí lo importante es que el pueblo me vea adorando a Yahweh. Aquí lo importante es que me vean que yo tenga las manos levantadas. Aquí lo importante es que me vean con la lágrima así escurriéndome, que me quita aquí los polvos y el base y la base. Digo, no importa.
lo que importa, no importa que haya pecado, no importa que haya hecho lo malo, no importa nada. Aquí lo importante es que el pueblo me vea respaldado del profeta y yo adorando a Yahweh. ¿Sí ve cómo es el corazón del hombre? Pero nos vamos a enfocar en esto. Póngale cuidado. ¿Qué relación tiene la adivinación con la rebelión? Porque el eterno Dios, a través del profeta Samuel, hace un paralelo tan grande y prácticamente pone en igualdad de condiciones la adivinación con la rebelión? Miremos un poquito qué era la adivinación, ¿le parece? Dentro del contexto bíblico. No vamos a mirar ahorita porque nos vamos a imaginar quién sabe qué cosas, pero sí dentro del contexto bíblico. Ahorita en el contexto de ahora me refiero. Vamos a verlo en el contexto bíblico. La adivinación entendemos nosotros por la palabra y por el contexto histórico. La adivinación es un paralelo pagano de la profecía. Póngale cuidado, es un paralelo pagano de la profecía. Básicamente, y yo no quiero de pronto que se me malinterprete, es como una competencia a la profecía. ¿Listo? Entonces, acá está la adivinación y acá está la profecía. Es como, ¿sí me entiende? Esta mano es la adivinación y esta es la profecía. Entonces, lo que para ellos eran sus profecías, lo que para ellos, para los gentiles, para los paganos, ¿cierto? Para ellos. Por eso es que yo tengo un problema cuando la gente, cuando hay ministros que le enseñan a su grey que ellos son gentiles. Porque cuando nosotros revisamos el contexto bíblico, los gentiles realmente son aquellos que no han conocido al eterno Dios. Y ese es un problema, porque yo creo que nosotros lo amamos, nosotros no somos gentiles, en el Mesías ya no lo somos, somos su pueblo, somos el Israel de Dios, su iglesia. Eso nos lo explica el apóstol Pablo y le hemos hablado mucho, ¿listo? Entonces lo que para ellos eran sus profecías, lo que para ellos eran sus profecías, para el eterno Dios eran adivinaciones. Es que esto, o sea, hay una línea supremamente delgada como lo vamos a ir notando. ¿Listo? Que es lo que vamos a hablar ahorita ya hasta el final. Ahorita ya hasta el final. Entonces, póngale mucha atención a esto. El pueblo de Israel, nosotros, hoy en día también, hoy en día 2021, y el pueblo de Israel en ese entonces, debía entender que el eterno Dios había puesto profetas y no debían atender a los adivinos de los otros pueblos, entre otras cosas, porque ellos tenían que ser una nación diferente, pero lamentablemente ellos quisieron ser como las naciones, como los paganos, como los gentiles. Y amados, esto es vigente y aplicable para nosotros hoy en día. Pero el problema es grandísimo, porque a veces la gente se quiere comparar y competir con los gentiles. Y yo he escuchado mucho, pero si el mundano tiene, ¿por qué el Hijo de Dios no tiene? Es que entramos y metemos a la gente en una competencia que nosotros no estamos para competir, no estamos para competir, estamos para amar al eterno Dios y para obedecer sus mandamientos. Nosotros no estamos acá compitiendo absolutamente con nadie, todo lo contrario, estamos luchando diariamente contra nosotros mismos, haciendo lo correcto, que es que guardar los mandamientos del eterno Dios. Amén. Ahora, esos artilugios, entonces, eran las profecías de los paganos e Israel se dejaba llevar por ello. Acompáñame por favor a Deuteronomio 18. Voy a trabajar este tema a continuación con guantes quirúrgicos. Yo siempre ando con guantes quirúrgicos a partir de ahora. Deuteronomio 18:14, por favor, sin perder de vista. Primer libro de Samuel es primero porque es libro de Samuel. Si fuera epístola, entonces sí sería primera. Pero es primer libro, capítulo 15, sin perderle vista. ¿Listo? Deuteronomio 18:14, mire lo que dice. El eterno Dios, el eterno Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, las naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto, Yahweh tu Dios. Partamos de este punto. El Señor no nos permite oír adivinos ni agoreros. ¿Listo? Alguien dirá, menos mal yo no escucho ni adivinos ni agoreros. Pues ahorita vamos a ver. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un poquito. Versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oirán. Ahí está hablando Moisés, y está dando una profecía mesiánica. Les está diciendo,
el eterno Dios va a levantar un profeta como yo, y está hablando de Yeshua, ese profeta es Yeshua, ese profeta es el Señor Jesús. Versículo 18, reitera, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú. Aquí ya el eterno Dios le está diciendo a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y aquí está hablando de Yeshua. Pregunta, ¿qué palabras habló el Mesías? ¿Las que él se inventó? ¿Las que a él se le ocurrió? Acá en la Torá, porque esto que estamos leyendo es una porción de la Torá, y la Torá es la palabra del eterno Dios, no son las leyes judías, no son las leyes farisaicas, no, la Torá es la palabra del eterno Dios, y acá en esta porción de la Torá de Deuteronomio 18:15, el eterno Dios le dice a Moisés, profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. En la Torá dice que el eterno Dios pone las palabras de él en la boca del Mesías, y él les hablará todo lo que yo le mandare, de tal manera que como nosotros no tenemos a un Dios con doble personalidad, ni bipolar, ni nada de eso, sino que tenemos a un Dios cuya palabra vive y es eterna y permanece para siempre, lo mismo que él habló ahora, lo habla ahora a través de el Mesías. Y el Mesías no vino a tomar un borrador o un corrector y echarle y corregir todo lo que el eterno Dios habló antes. ¿Listo? Versículo 19. Mas cualquiera, acá está un problema grandísimo, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, en su representación, esto es tenaz, yo le pediré cuenta. Por eso a mí me da mucho miedito cuando hay personas que dicen, usted viva por gracia y peque lo que quiera, porque usted no tiene que cumplir absolutamente ningún mandamiento. Eso es falso y está contradiciendo al eterno Dios. Ahora, el problema es que Israel hizo absolutamente todo lo contrario. Comenzó a escuchar personas que se levantaban y hablaban lo contrario a lo que Yahweh decía. Pero lo peor era que decían, así dice Yahweh. Y ahí viene el engaño. Ahora vamos a desenredar un poquito la madeja. Acompáñeme a Jeremías 29:8, por favor. Jeremías 29:8, claro. Es que cuando a uno le dicen así dice Yahweh, uno dice, uy, así dice Yahweh. Está hablando Yahweh, está hablando Yahweh. Pues vamos a ver lo que dice la Biblia. Jeremías 29:8. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Yahweh Tsebaot, Dios de Israel. No los engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus adivinos. ¿Sí ven cómo comienza a equiparar a esos profetas con los adivinos? Ahora vamos entendiendo a qué se refería el profeta Samuel con Saúl. Ni atiendan a los sueños que sueñan. Versículo 9, acá dice, porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre. Así dice Yahweh, así dice Yahweh. No los envié, no los envié, ha dicho Yahweh. Eso está en Jeremías 29. Y hoy en día este es el gran problema del pueblo de Dios, que atiende mal las voces de los hombres por su fama, por su prestigio, por sus millas viajeras, que porque de verdad estén hablando la voz del eterno Dios. Entonces, ¿qué es adivinación? ¿Qué es adivinación entonces? Es una profecía que no es conforme a la palabra de Dios. Eso es adivinación. Por eso yo al comienzo en Deuteronomio les dije, de pronto aquí muchos dicen, yo no escucho adivinos. Entonces por eso yo a usted le decía, necesito tocar este tema con mucho tacto, porque la adivinación es una profecía que no es conforme a la palabra del eterno Dios. Y me voy a poner acá como ejemplo. Si yo en este momento le predico algo que es contrario a la palabra del eterno Dios, si yo en este momento le enseño algo que es contrario a lo que el eterno Dios ha establecido, eso sería una palabra de adivinación. Yo no necesito tener por acá, como se llama, un tabaco y soplar humo y bola de cristal y las cartas y no sé qué más cosas que para qué menciono, para decir que estoy haciendo adivinación, practicando adivinación. Lo único que yo necesito hacer, y Dios me guarde, Dios guarde mi corazón y Dios guarde su alma, es transmitir un mensaje diferente al que el eterno Dios ha dejado plasmado a través de sus profetas, a través del Mesías,
y a través de nuestros amados apóstoles. Si mi enseñanza se sale de lo que está de Génesis a Apocalipsis, esa enseñanza se vuelve adivinación. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, adivinación es toda palabra contraria a lo que Yahweh ha hablado. Por eso el profeta Samuel le dice eso a Saúl. Como pecado de adivinación es la rebelión, porque Saúl se rebeló contra el eterno Dios, rebelándose contra los mandamientos. Recuerde usted eso. Como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión. Tanto así que si usted ha leído la vida de Saúl, usted se va a dar cuenta que Saúl terminó consultando una adivina, ¿se acuerda? Porque al comienzo él sacó a las adivinas, las mató, las persiguió y las espantó de la región de Israel. Pero al final, ya en sus últimos días, para la cereza en el ponqué, ¿se acuerdan? Que consultó, pagó a una adivina en Endor para hacer una sesión espiritista. Entonces, fíjese, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Miren los reyes que ponen, uy, Dios santo, ¡viva! Ahí está. La palabra adivinación en hebreo es la palabra kesem, kesem, kesem. Y específicamente es la palabra que Yahweh no ha hablado. Ese kesem es la palabra que Yahweh no ha hablado. Ese kesem, esa adivinación es la palabra ajena al eterno Dios, como si fuese profecía, ¿sí ven? Por eso en Deuteronomio el Señor dice, no los escuchen, no los escuchen. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas con las cosas que uno enseña, pero bendito sea el Señor que uno enseña y que uno recibe, ¿cierto? Bendito sea el Señor por su espíritu, porque podemos calibrar la palabra. Usted tiene, amada iglesia, usted tiene que calibrar cada una de las sílabas que yo le estoy diciendo. Y no solo yo, sino cualquier pastor o ministro. Usted escucha la enseñanza y usted comienza a calibrar así. Y si se ajusta la palabra, realmente es porque Dios ha hablado. Pero si comienzan a haber desniveles, es porque ya usted mejor deseche esa enseñanza. En estos días yo todavía estoy suscrita a muchas páginas en Facebook. Va a tocar hacer una especie de depuración. Y justamente yo estaba pensando en estos días, siempre lo que es noviembre y diciembre le han llamado meses de aceleramiento profético. Y estaba escuchando a una persona que decía, estos meses son clave, este mes, noviembre y diciembre viene aceleramiento. Todo lo que no pudiste hacer en enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, lo vas a lograr en noviembre y en diciembre. ¿Usted nunca escuchó eso? ¿Nunca escuchó eso? ¿Nunca escuchó? Y ahorita en diciembre, ay, ahorita sí que comienzan a haber situaciones de estas, ¿no? Finalizando el 2019, a nadie, absolutamente a nadie se le dio por decir 2020, año del COVID-19, a nadie, pero eso sí le pusieron, y a veces yo me pongo a comparar, usted sabe que yo soy muy curiosa, usted sabe que no sé si sea un problema ser tan curiosa, pero los chinos cada año le ponen nombre al calendario. El año del mico, el año del perro, el año del gato, el año del ratón, el año del mono, el año de no sé qué. Y uno ve muchas personas, el año de la bendición, el año de la multiplicación, el año de no sé qué, y uno ahí, ¿de verdad? ¿En serio? Bueno, obviamente son cosas respetables, pero si no hay una enseñanza conforme a la palabra, eso raya en algo que se llama kesem, que traduce como adivinación, adivinación. Ahora, probablemente algunos de nosotros caímos en esto. Y yo le voy a ser sincera a usted, porque uno también tiene que poner el pecho a las cosas. Y le voy a poner en este momento el pecho a las cosas. Hace muchos años yo también escuchaba este tipo de enseñanzas, incluso las reproducía, pero era un tiempo de ignorancia. En algún tiempo lo hicimos, tal vez usted no, pero yo sí le di mucha rienda a estas personas. Y decían cosas, y lo peor era que uno está tan enceguecido que dice, es que no todo tiene por qué estar en la Biblia. Hay nuevas revelaciones, y uno, hay nueva revelación. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Ya el Señor habló, y hoy dice que nos está hablando a través de su Hijo, el Mesías.
Y ningún apóstol, profeta, pastor, maestro, llámese como se llame, no puede levantarse a hablar en el nombre del Señor contradiciendo las enseñanzas del Mesías, ni de sus santos apóstoles. Amén. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios pasó por alto los tiempos de mi ignorancia y créame que me arrepentí. Y yo soy tan agradecida porque era también necesario que conociera yo, uy, Dios mío, pero Él nos lleva de su mano. Y ahora yo me hice un propósito. Si no está en la Biblia, no lo enseño. Si no lo enseñaron el Mesías y los apóstoles, no lo enseño. Y si tengo sospecha, hasta que yo no valide la sospecha que tengo con la palabra, con contexto histórico, entonces mejor me quedo callada, porque no me voy a poner a especular, porque no quiero decir, Yahweh dijo cuando él no ha hablado. Ese juicio no lo quiero llevar sobre mis hombros. No lo quiero llevar sobre mis hombros. Amén. Uy, amados, creo que se nos acabó el tiempo. No, vamos a dejar hasta ahí. Yo pensé que íbamos a terminar hoy, se acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, damos gracias, Dios del cielo, por este tiempo, Señor. Te estamos suplicando, Dios soberano, que nos ayudes a caminar conforme a tu palabra, Padre. Que nos ayudes a hacer lo correcto, Señor. No hay nada más delicioso, Señor, que poder adentrarnos en tu palabra, que poder, Señor, cumplir tus mandamientos. Padre, yo te pido perdón, Señor, porque en ocasiones anteriormente, Señor, escuché muchos mensajes, Señor, que no estaban con base en tu palabra, Señor, incluso los reproduje también a otras personas, Señor. Pero yo creo que tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, es más cortante que espadas dos filos, Señor, y que todo lo que está en tu palabra de Génesis, Apocalipsis, es delicioso, es bueno para alimentarnos, Señor, y para guiarnos, Dios de los cielos. Nosotros creemos que tú eres nuestro soberano, y cuando nosotros estamos delante del soberano, ante el soberano, nosotros no exigimos, ni te decretamos, ni te exigimos nada. Cuando estamos ante el soberano, nosotros simplemente, Señor, clamamos, suplicamos, hágase en nosotros conforme a tu voluntad. Y es la súplica de hoy, hágase en nosotros conforme a tu voluntad, Señor, para que también nosotros, Señor Dios de los cielos, podamos hacer lo correcto delante de tus ojos. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén, amén. Y amén. Bueno, a partir de este momento, a partir de este momento, terminamos nuestra transmisión en YouTube. Bendiciones para las personas que nos acompañan. Reitero posteriormente, por favor, usted no olvide compartir el mensaje si fue de bendición, usted que nos ve en YouTube, dar like, y posteriormente también estaremos dando un anuncio especial también a las personas que se alimentan de estas enseñanzas por YouTube. Bendiciones para ustedes, nuestros amigos de YouTube.